Mis hermanos queridos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Puntos de Luz. Hoy estamos iniciando una sesión más. Es importante que recordar para nuestros cibernautas que estamos aquí en cepuntosdeluz.com todos los días jueves a las 9 de la noche, hora de Colombia, y las horas correspondientes según el uso horario para Sur, Centro y Norteamérica. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que sé que va a ser de mucho interés para todos nosotros y les quiero pedir encarecidamente a las personas que están en sintonía que por favor se registren en el chat, acudan a ce.deluz.com y allí registren su nombre, su asistencia y sobre todo las preguntas. La sesión de hoy va a ser de muchas interrogantes y de muchas preguntas. Sin más preámbulos, entonces quiero pedirles el favor de que concentremos toda nuestra atención en el mundo superior espiritual, cerremos nuestros ojos y elevemos nuestro pensamiento a Dios, a nuestro Padre Creador, que es soberanamente justo y bueno, benevolente con todos, que es el principio de todas las cosas, la inteligencia suprema. Y con él, a nuestro querido, nuestro amado Jesús de Nazaret, nuestro modelo y guía para la humanidad. Pongámoslos en nuestra mente para decirle a Dios que reconocemos en Él a nuestro Padre, reconocemos todas las bondades que ha tenido con nosotros. Le queremos agradecer la vida que tenemos, este proceso encarnatorio que estamos teniendo, y agradecerle sobre todo la posibilidad de haber conocido esta doctrina de los espíritus que tanto nos ha servido para nuestro adelantamiento espiritual. Agradecemos a los guías y protectores de este centro de estudios Puntos de Luz, porque sabemos de la importancia de estas reuniones y de la posibilidad de estar nuevamente en sintonía con todos nuestros hermanos. Le pedimos encarecidamente al Señor que nos ayude para que los conocimientos que hoy vamos a recibir nos contribuyan enormemente a nuestro favorecimiento, nuestro adelanto y nuestro proceso evolutivo. Que así sea. Bueno, mis hermanos, el punto es que estamos muy bien, estamos tratando de hacer cosas muy importantes y queremos precisamente encontrar soluciones a muchas cosas. Permítame, por favor, entonces vamos a compartir la pantalla con ustedes y entonces vamos a buscar colocar la pantalla. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo lo más rápido posible. Ok. A compartir. Ok, aquí estamos compartiendo la pantalla, pero no lo que queremos. Vamos a ver si somos capaces de ingresar esto aquí. Y veamos cómo nos queda la colocación de todo. Bueno, aquí estamos. Nuestro programa de hoy corresponde al programa quinto, la guía número 3. Y es precisamente esta guía la que nos ayuda a entender cosas muy importantes para nuestra vida y nuestro proceso
evolutiva. La conferencia de hoy, la charla de hoy, versa sobre fluidos y perispíritu y más puntualmente las creaciones fluídicas y la ideoplastía. Muy bien. ¿Qué es la ideoplastía? Es una palabra que la hemos oído en algunas ocasiones, pero que de pronto no la connotamos bien, no la utilizamos bien, y la encontramos en el libro de la Génesis, uno de los 5 libros de la doctrina espírita, codificado por el profesor Hipólito de Bizarri Allan Kardec. Ideoplastía viene del griego, que es ideo más plastos, que es modelado de la materia por el pensamiento. Mire usted qué tema tan interesante. Modelado de la materia por el pensamiento. Voy a hacer una breve introducción al respecto de este tema, porque es muy interesante. Seguramente que los que somos aficionados a todos estos libros de superación y todo este tipo de cosas, encontramos que hay títulos de libros de superación que habla del poder del pensamiento, ¿no es cierto? Las culturas orientales nos hablan sobre la necesidad de calmar el pensamiento. La medicina moderna hoy en día nos está diciendo de la influencia que tiene el pensamiento sobre la salud física. Es decir, que hay una relación directa en nuestro proceso encarnatorio entre el pensamiento, que es espiritual, y los efectos que tenemos sobre la materia. Pues bien, esto no se limita solamente a esa relación entre espíritu y materia, sino que va un poco más allá. Cuando se está en el mundo espiritual, encontramos algo muy interesante, y es que el pensamiento se refleja en el envoltorio periespiritual, como en un espejo. Se crean imágenes fluídicas, y en este espejo, el cuerpo allí, de cierto modo, se fotografía el perispíritu. Cuando hemos oído de las apariciones, con las personas que han tenido esa presencia, encontramos que el espíritu se presenta con el mejor de sus trajes. Nos encontramos, por ejemplo, en un sueño con el ser querido que ya desencarnó y se nos presenta joven, bello, rozagante, de pronto muy elegante, ¿sí? Y uno dice, ve, qué bonito, volvió de no sé cuántos años de juventud y tal. La pregunta es, y bueno, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo se logra ese fenómeno? Se está generando aquí una serie de imágenes que son activadas por el pensamiento del espíritu, ¿sí? Ese pensamiento afecta la parte perispiritual y se toma la presencia que se desea tener en ese momento. Es como si tuviéramos la capacidad de solamente con el pensamiento podernos revestir, podernos mostrar de la manera como queremos mostrarnos. Pues bien, ¿qué son entonces esas creaciones fluídicas? ¿Qué es esa ideoplastía? Hay un elemento que es muy importante, que tal vez ya lo habíamos referido en lecciones anteriores de nuestro programa, que es el fluido cósmico universal. El fluido cósmico universal es muy importante porque, pues como el nombre lo indica, cubre todo el universo, está en todas partes, y es el sumidero energético de una cantidad de fuerzas importantísimas que son vitales. En el caso del proceso encarnatorio, entonces tomamos una parte de ese fluido cósmico universal y lo depositamos en nosotros, porque ese fluido cósmico universal es como un reservorio. Tomamos de allí una partecita y ese se vuelve el fluido vital.
que es con el que acompañamos nuestra relación entre el espíritu, el perispíritu y la materia. Es el coadyuvante de todo ese proceso. Pero cuando se está en el mundo espiritual, hay una parte del fluido cósmico universal que hemos llamado el fluido espiritual. Acuérdense ustedes que en el mundo espiritual está el espíritu con su periespíritu. El periespíritu tiene una característica, es que es semimaterial. Entonces estaríamos en la misma problemática, ¿no? ¿Cómo unimos un espíritu que es inmaterial con un elemento que tiene algo de material? No es tan fluido, tan grotesco como la materia, pero el perispíritu es semimaterial. Entonces, el elemento coadyuvante entre los dos es el fluido espiritual. Este fluido espiritual es uno de los estados asumidos por el fluido cósmico universal y tiene una característica importantísima. Provee a los espíritus el elemento de donde ellos extraen los materiales sobre los que opera. Esa acción se efectúa usando el pensamiento y la voluntad. Imaginen ustedes que nosotros, estando en el mundo espiritual, decimos, oiga, mire, esta habitación está muy plana, muy sin luz, no sé cuánta y tal. Entonces yo me pongo en mi pensamiento el estado ideal en que yo quisiera tener esa habitación. Yo la quiero tener blanca, radiante, con muy buena luz, no sé cuántas. Y entonces inmediatamente todo el ambiente se va tornando tal como yo lo he pensado y tal como lo quiero. Obviamente, para poder hacer ese tipo de cosas hay que tener pues las virtudes necesarias y la capacidad necesaria para poderlo hacer. Pero ese efecto efectivamente se da. Para los espíritus, entonces, el pensamiento y la voluntad son como la mano. Con eso se puede construir cosas, se pueden construir elementos, nos podemos rodear de elementos que nos hagan la vida espiritual más gratificante. En los libros de André Luis, que relata la vida en el mundo espiritual, hemos encontrado que hay edificios, y hay calles, y hay casas, y hay una cantidad de cosas. Y uno dice, bueno, ¿y eso de dónde salió? ¿No es cierto? Y es que aquí lo que nos está diciendo el libro de la Génesis es que por el pensamiento se imprimen aquellos fluidos tal o cual dirección, ¿sí? Los aglomeran, los combinan, los dispersan, los organizan, y con ellos, con ese conjunto de elementos, se presenta una apariencia, una forma, una ubicación determinada. Se desarrollan cambios en las propiedades como un químico lo hace con los gases de otros cuerpos, cuando se combinan según determinadas leyes. Es allí entonces en el mundo espiritual cuando encontramos un laboratorio de la vida espiritual. Allí se generan todo este tipo de acciones, de construcciones. Edificamos cosas, nos rodeamos del ambiente que queremos tener o que merecemos tener. Porque si bien es cierto que poseemos el fluido espiritual, cuando no tenemos el control sobre eso, ahí nuestra voluntad no va a funcionar cuando estamos en los bajos astrales, por ejemplo. Entonces, es mi posición mental la que me lleva a estar en medio de ese ambiente. Y son los remordimientos, son las penas, son las angustias, es la soledad, es la oscuridad, lo que prima en mi pensamiento, en mi mente, y eso es lo que relaciona también el mundo del bajo astral. Entonces hay una relación muy estrecha entre el pensamiento, la voluntad y el entorno en el cual nos situamos como espíritus. Es muy común entonces la realización de esas modificaciones sin que haya un pensamiento consciente. Mire tú. Entonces puede ser que no haya una concentración como la estamos mostrando aquí, sino que de hecho se den otro tipo de situaciones. Es el caso de los espíritus que inmediatamente después de ligarse el envoltorio físico son percibidos por los videntes con una vestimenta cualquiera, ¿sí? Antes de que se hayan dado cuenta de una realidad. ¿Por qué razón? Porque todavía no han captado su nueva situación.
y no tienen control sobre su nuevo estadio de cosas. Y obviamente esta fuerza aquí no está controlada y pues se presentan de cualquier manera. Se dice entonces que la mayor parte de las transformaciones, sin embargo, se producen bajo el imperio del deseo, de la manifestación de un propósito que se hace consciente, de un anhelo. Cuando yo estoy en el mundo espiritual, yo digo, yo quisiera tener esa experiencia. Y si tengo los méritos suficientes para eso, pues eso lo voy a plasmar. Basta entonces con mentalizar una cosa y eso que yo deseo se forma, ¿sí? Es por eso que un espíritu puede asumir aspectos diferentes, mira tú, ¿no es cierto? Tal como lo decíamos al comienzo. Si yo me voy a presentar a un encarnado o a otro espíritu, pues me presento de la manera como quiero que me vean. Entonces yo digo, no, pero si yo desencarné estando viejito, arrugado, sin alientos, hecho un huesito, pues yo no voy a ser tan tonto de decir, no, pues que ese soy yo. No, un momentico. Yo me voy a presentar muy bien en la mejor época de mi encarnación. ¿De cuál encarnación? De la que yo quiero que identifiquen los que me van a ver. Yo me puedo presentar con diversas apariencias. Yo puedo vestir trajes especiales, llevar objetos, exhibir, por ejemplo, defectos físicos, mutilaciones, dependiendo lo que yo quiera, ¿no es cierto? Aquí hay una cosa muy interesante de mirar, ¿no? Son expresiones que el espíritu asume teniendo en cuenta la identificación, generalmente reviviendo situaciones de experiencias pasadas. Ahora, todo tiene su más y su menos, ¿no? No obstante, así como se adoptan aspectos del pasado, tan pronto como el pensamiento lo sitúa en el presente o en otra existencia, se opera de inmediato con una nueva transformación. Porque todo depende de cómo estamos pensando. Eso es muy importante. Entonces, volviendo al inicio de esta charla, pues no están muy lejos aquellos señores que dicen, que hablan del poder del pensamiento tenaz, ¿cierto? Aquí diríamos el poder del pensamiento como fruto del espíritu, porque puede transformar, puede generar y puede dar esencias de forma tal que nos podamos mostrar de la manera que queremos. Esto tiene sus puntos aparte, ¿no? Por ejemplo, el caso de los espíritus que conservan una mutilación, por ejemplo, ¿sí? O una deformidad o una llaga en el cuerpo físico. Eso lo hacen en razón a un condicionamiento, ¿sí? Son incapaces por sí mismos de volver a asumir la forma normal, sana, y son inducidos al cambio solo mediante un proceso de esclarecimiento y por el mismo principio de manejo de los fluidos espirituales. De esa manera logran obtenerlo. Entonces vean ustedes que se trata es de identificar una situación deseada. Estando en el mundo espiritual se pueden lograr este tipo de transformaciones. Repito, si tenemos los merecimientos y si hay la intencionalidad determinada para lograr un resultado determinado. Es importante entonces entender, por ejemplo, que las sugestiones hipnóticas provocan también frecuentes transformaciones en el perispíritu, en el sentido, por ejemplo, de su condición o de lo que se quiera tener. Recuerden ustedes que la hipnosis pues, es básicamente un estado alterado de conciencia. En el mundo espiritual yo puedo adoptar posiciones mentales diversas, diferentes. Puede haber dos aspectos, ¿no? que caracterizan este tipo de cosas. El primero es la autosugestión, que está motivada por un sentimiento de culpa o un rebajamiento voluntario. Si yo llego al mundo espiritual con dudas, con remordimientos tremendos, con dolores morales, yo empiezo a sentirme mal y ese sentimiento que a mí me embarga irremediablemente va a afectar mi entorno, como decíamos
cuando hablábamos del bajo astral. Eso está alterando no solamente mi estado de conciencia, sino el entorno en el cual yo me rodeo. Se puede dar en segundo grado por la acción de la mente de otro espíritu, sobre determinada entidad espiritual, explotando los deslices que lo hicieron particularmente vulnerable. Entonces, ahí hay un caso, por ejemplo, el caso de los obsesores, que de pronto yo ya estoy en mi situación espiritual y el obsesor viene a decirme, mire, que si a usted le gusta la droga y usted es muy adepto al sexo y usted tiene estas inclinaciones y no sé cuántas y tal. ¿Cuál es la intención de ese espíritu? El cambiar mi condición mental para poder lograr una situación espiritual distinta. Me va a afectar de esa manera. Entonces, mira qué importante eso. Si yo, en el mundo espiritual, logro estar alegre, logro estar contento, logro desarrollar mis tareas bien, pues entonces eso va a hacer que mi ambiente en el cual me rodee sea muy positivo. Si además de eso, yo tengo los méritos suficientes y he trabajado con las virtudes apropiadas, pues me voy a ver en un ambiente que va a ser absolutamente favorable. Y este tipo de deslices, este tipo de situaciones que se presentan, del cual estamos hablando ahora, pues no me van a afectar, porque mi marco de pensamiento se mantiene estable. Allí encontramos entonces la explicación para los fenómenos conocidos como, por ejemplo, eso que llamamos la zoantropía. Es una situación donde los espíritus asumen formas de animales, por ejemplo, ¿sí? De una manera total o parcial. O, por ejemplo, lo que etimológicamente se conoce como la licantropía, que es el estudio sobre el hombre lobo, ¿sí? Cómo se presenta un ser en una situación completamente, diríamos casi que fantástica, ¿no? Pues es una cuestión que se hace sobre la base de la voluntad y sobre la base del pensamiento. Esto lleva también a algo muy interesante. El caso en el cual la gente dice, uy, yo vi al diablo, uy, yo vi a Satanás, ¿cierto? Y lo vi así como lo tenemos en la diapositiva, con cachos y con cola y con unos cuernos horrorosos y en medio del fuego y no sé cuánto y tal, ¿sí? Los espíritus casi siempre hacen eso con el propósito de amedrentar para alcanzar mejor sus objetivos. Se presentan entonces con aspectos monstruosos, atemorizantes, así, ¿no? Como hemos concebido a Satanás. Si por ejemplo, un espíritu se presenta en otra dimensión, en otra cultura, seguramente que no se va a presentar como Satanás, sino como otro ser, ¿sí? Si lo que quiere amedrentar, entonces con otro ser con otras características muy diferentes a las del consabido Satanás que tanto conocemos, ¿sí? Una cosa interesante de mirar es que a todas esas transformaciones operadas por la mente se le da el nombre de ideoplastía, ¿sí? Como lo decíamos al comienzo. O sea, el estudio del moldeado a través del pensamiento. A través del pensamiento logramos cosas absolutamente maravillosas, espectaculares. Según nos enseña André Luis en sus libros, La vida en el mundo espiritual, Nuestro hogar, etc., al abordar la ideoplastía, el pensamiento puede materializarse, creando formas que muchas veces puede llegar a alcanzar una larga duración, de acuerdo con la persistencia de la onda en que se expresan. Entonces, yo puedo construir, para crear como un símil, ¿no? Yo puedo construir con ideas una casita como la de los 3 cerditos, una casita que sea solamente de pajita y no sé cuánta y tal, que en medianada se pierde, ¿cierto? O creo una chocita un poco más estable, que dura un poquito más, pero viene una otra ventisca y también la tumba.
o soy capaz de construir algo muy firme, una cosa estable, que dure mucho más tiempo. Depende la onda en que estemos, podremos consolidar ese tipo de cosas. Esto da respuesta a algo muy interesante, que es lo que hemos conocido por los libros de André Luis, el hecho de que en el mundo espiritual, a ese nivel, que es 2 niveles más encima de este plano de expiación y de pruebas, que es la Tierra, allí es donde está nuestro hogar, en esas colonias. Allí hay casas, hay transporte, hay flores, hay música, hay una cantidad de cosas que uno dice, wow. Oye, entonces, como es aquí, es allá, ¿no es cierto? Y la verdad es que como es allá, es aquí, dependiendo de quiénes son los que habitan cada uno de esos elementos. Entonces, en la medida en que en el mundo espiritual nos volvemos más diestros para consolidar el pensamiento, se lograrán cosas mucho más estables, de mucha más larga duración. Entonces, las materializaciones constituyen otro ejemplo de la acción modeladora realizada por los espíritus. Por ejemplo, las materializaciones en las sesiones mediúnicas que utilizan, por ejemplo, elementos plásticos que son exteriorizados por los medios o por otros participantes de las reuniones. En esas reuniones mediúnicas se utiliza mucho el ectoplasma como un elemento para poder modelar este tipo de cosas. Hay históricamente, en la historia del mundo del espiritismo, hay sesiones en las cuales se ha logrado tal grado de plasmación en donde hay un espíritu que dice, ok, yo meto la mano entre cera caliente, dejo que la cera se enfríe, retiro la mano como espíritu y allí me queda el molde en cera. Y de eso pues hay moldes creados por esa condensación de la utilización de los medios, de los elementos externos. O se pueden utilizar también componentes fluídicos, plásticos de la naturaleza, ¿sí? Aquí me acuerdo yo de una película que se llama Más allá de los sueños. En esta película que se ve que el libretista hizo una excelente investigación, se muestra muy claramente cómo el personaje cuando llega a un paraje muy tranquilo, allí encuentra flores. Y en la medida en que él va pasando y pues tenía que pisar las flores, y las flores como que se deslíen, como si estuvieran hechas de pintura de lienzo, por ejemplo, ¿no? Como si estuviera caminando por encima de de esas pinturas. Y vuelve y se recomponen. Pero también él va al mundo donde están los suicidas, y el ambiente es completamente diferente. Y es una película que muestra bastante cercanamente lo que nos ha relatado el mundo espiritual en la codificación espírita, y sobre todo en este libro que estamos haciendo referencia en la noche de hoy, que es el libro de la Génesis. Dice allí una cosa muy interesante. Por un efecto análogo, el pensamiento del espíritu crea fluídicamente los objetos que él estaba acostumbrado a usar. Mira qué interesante eso, ¿no es cierto? Óigame, ¿cómo así? Está acostumbrado a usar, no sé, gafas, ¿sí? En el caso mío, entonces mis anteojos, ¿sí? Habrá gente que utiliza pipas o sombreros, ¿sí? Habrá otros que utilizan un bastón, un cuchillo, etcétera, ¿cierto? Entonces, cada quien es capaz de plasmar lo que a bien tenga y genera con el pensamiento cosas que no son solamente alusivas al individuo como tal, al espíritu como tal, sino que es capaz de edificar cosas de mucho más avanzada, como casas, edificios, jardines, muebles, vehículos, alimentos, instrumentos de cualquier tipo, de acuerdo a cómo está acostumbrado a utilizar. Entonces mira qué interesante esto. Si yo en mi última encarnación estuve viviendo por allá
en el lejano oriente y estaba acostumbrado, era mujer, y me tocaba usar la burka y no sé qué y tal, y yo me sentía muy cómodo con eso, no sé qué, y yo me quiero identificar con eso, pues construir la burka, y me presento de esa manera, ¿cierto? Pero si yo soy occidental y vivía muy bien y no sé cuánta y tal, digo, oiga, no, pues aquí en el mundo espiritual pues rico tener carrito, ¿no? Y aquí pues no pago ni cuota inicial, no sé cuánto y tal, pero si yo me construyo el carrito que yo quiero y no sé cuánto y tal. Si tengo, repito, si tengo la energía suficiente, si tengo los méritos suficientes, y si esa idea conduce a un bienestar, no solamente mío, sino de otros, esa plasmación se da. Soy capaz de producirla. Lo mismo, en nuestro hogar los relatos que nos hacen es de casas, de edificios, de avenidas, de transportes, ¿sí? Se dan porque realmente contribuyen a el mejor estar de los seres espirituales en esa dimensión. Ahora, algunos elementos tienen existencia efímera, ¿no? Como la duración del pensamiento, pero esos otros elementos persisten por largo tiempo dependiendo del deseo que se tenga. Si yo digo, bueno, aquí en el mundo espiritual, este es mi casa o este es mi apartamento, pues yo no lo voy a destruir de la noche a la mañana. Yo sé que yo en tal parte, ahí está construida mi casa, no sé cuánto y tal, pues yo llego y ahora tengo la dimensión que quiero, y los colores que quiero, el ambiente que quiero, etcétera, ¿sí? Y si tengo los méritos, pues entonces puedo disfrutar de eso durante largo tiempo. Aquí me tomé cuidado de tomar una imagen de la película, esta película maravillosa que se llama Nuestro Hogar. Y, y se hace referencia a que en el plano de los espíritus, las creaciones fluídicas son tan reales que asumen para ellos el mismo aspecto que las cosas materiales para los encarnados. Y es que es importante algo que hemos discutido varias veces, y es que la materia, hoy en día sabemos por la física, que no es otra cosa que energía condensada. Si yo, por ejemplo, miro esta superficie de este escritorio, yo digo, no, pues es que aquí hay madera, ¿cierto? Entonces, la encuentro sólida y no sé cuánto y tal. Pero si yo tomo un microscopio, un microscopio electrónico, no sé cuánto, y empiezo a ampliar, encuentro que esa madera está constituida por unas redes moleculares y que dentro de ellas hay intersticios, hay vacíos. Yo estoy viendo, en la dimensión en que estoy viendo que es sólida, pero realmente es una estructura lo que hay allí, sea la madera, el hierro, lo que sea, ¿sí? Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Allí hay edificios y hay elementos que son la condensación de las energías propias de ese estadio. Entonces, pues tendré los recursos necesarios para poderlo hacer. Este reflejo de la película que se llama Nuestro Hogar, pues relata lo que nos relata André Luis en su libro del mismo nombre, Nuestro Hogar o la vida en el mundo espiritual, y muestra cómo allá pues hay también condiciones muy similares. Condiciones que son apropiadas al tipo de espíritus que son los habitantes de esa dimensión, ¿sí? De la misma manera, los espíritus bajos que están por allá, entre cuevas oscuras y no sé qué y tal, todo eso son plasmaciones también que se dan acorde con el nivel espiritual de los seres de esa dimensión. Otro asunto que tenemos que considerar muy bien es que el pensamiento, al crear imágenes fluídicas, se refleja en el perispíritu del espíritu al que pertenece. O sea, hay una autoafectación. Es como en un espejo, y allí adquiere ese pensamiento, adquiere cuerpo, y de alguna manera es como si sacara una fotografía. Es una energía que despliego de mí para mí.
Entonces, es algo muy importante entender que de acuerdo a mi condición, tendré más o menos poder para hacer determinadas cosas. Habrá espíritus que, de acuerdo a su capacidad y a su desarrollo y a su nivel, pues no pueden crear cosas muy complejas porque no tienen cómo hacerlo, no tienen el manejo energético correspondiente, ¿sí? Hemos de tomar aquí también otra cosa importante. Kardec explica un ejemplo muy interesante de cómo se realiza este proceso. Y él menciona un caso muy concreto. Un hombre, eh, tiene un hombre que tiene la idea de matar a otro, ¿cierto? Aunque el cuerpo material permanezca eh, impasible, su cuerpo fluídico es puesto en acción por el pensamiento. Y eso reproduce todos los matices de ese pensamiento. Ejecuta fluídicamente el gesto, el acto que intentó practicar. Si bien físicamente no se dio, la intención se da. Mira lo peligroso de eso. Yo he oído la gente que habla de cosas terribles, ¿no? Ah, no, es que yo mato y como del muerto y no sé cuántas, ¿sí? Óigame, es que yo como quisiera hacerle todo el mal posible. Pues no se lo está haciendo físicamente, pero con el pensamiento está efectivamente afectando fluídicamente la situación. Entonces el pensamiento crea la imagen de la víctima y la escena completa es pintada como en un cuadro, tal como se desarrolla en su espíritu. Eso es muy, muy importante. ¿Cuántas veces, aún estando encarnados, hemos tenido esas ideas? Uy, Camilo, ¿cómo quisiera yo? Es que, uy, torcerle el pescuezo allá a ese fulano, esa fulana, no sé qué, y envolverle la lengua en el pescuezo y no sé cuántas más cosas. Ese tipo de pensamientos están afectando, efectivamente, están generando un cambio fluídico. En algún libro espírita, cuyo nombre no recuerdo en ese momento, hacían mención de una situación. Un espíritu elevado que ya esperaba pasar a un nivel de orden superior, él aspiraba a poder ascender. Y entonces, cuando se presentó ante sus guías espirituales, él no pudo pasar. Le dijeron, no, usted no está en capacidad de pasar todavía ese nivel. Y él dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es la situación? Si yo soy un espíritu que me he procurado ser lo mejor posible, he procurado hacer todo el bien posible, en cuanto y tal. Y estando como espíritu, me he cultivado, he estudiado, he aprendido, llevo una vida sana y no sé cuántas. Dice, no, mire, es que usted estando en este nivel, ¿sí? En un nivel superior, un pensamiento suyo, un pensamiento, afecta todo su cuadro fluídico. Y estando en esa situación, usted no puede pasar. Mira lo importante del poder del pensamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué somos espíritus que estamos en un planeta de expiación y de pruebas? ¿Qué no se lo han preguntado? Porque es que nuestro marco de pensamiento es un pensamiento muy triste. Es un pensamiento en donde no nos limitamos a las acciones, sino que por el contrario, son muchos más los pensamientos negativos que las acciones negativas. Entonces, eso hace que la bóveda fluídica de nuestro entorno, de nuestra dimensión, pues sea supremamente complicada, muy complicada. Eh, Finalmente, es importante entender que en el mundo espiritual, un pensamiento, todos los pensamientos se conocen, todos los pensamientos se conocen. Y el mundo espiritual, los espíritus conocen el nivel de pensamientos por dos evidencias, ¿no? Por dos elementos. Uno, porque el pensamiento se evidencia en el cuerpo perispiritual.
Y eso puede ser percibido por otro espíritu, pero no por los ojos de la materia. Qué interesante, ¿no? O sea que los espíritus sí pueden eh, sentir lo que nosotros estamos pensando. Ellos identifican eso. Cuando estudiamos los procesos de comunicación con el mundo espiritual, las sesiones mediúnicas, el mundo espiritual nos ha dicho en muchísimas ocasiones que es muy importante el tenor vibratorio de la persona que está participando de esa sesión mediúnica, especialmente del médium. ¿Por qué razón? Porque es que si llega un espíritu, él identifica el tenor moral, el nivel que tienen esas personas. Y entonces si yo soy una persona que en mi vida privada, soy una persona que no hago ningún esfuerzo por superarme moralmente, y tengo yo no sé cuántos guardados y problemas y complicaciones de tipo moral y espiritual, y llego ya a una sesión mediúnica, a ser de director, a ser de medium, y, hermano, mire que el amor, y, ¿cuál amor? ¿Usted qué? No venga a hablar, que yo le conozco a usted todas las tablas, yo sé quién es usted y qué está pensando, y usted tiene este problema y este, sí, porque ese espíritu está viendo realmente como en un libro abierto el pensamiento del encarnado. Lo que realmente ve el observador es entonces la intención. Esto es muy importante. Su ejecución, sin embargo, va a depender de la persistencia de los propósitos, de las circunstancias que lo favorezcan. ¿Mm? Modificadas las circunstancias y modificados sus propósitos, también los planes podrían sufrir cambios con la consecuente alteración de las imágenes reflejadas en el envoltorio fluídico. Aquí quiero apelar a una cosa también muy interesante, y es que, por ejemplo, en los procesos creativos, quienes han estudiado estas materias dicen, todas las cosas nuevas que nos inventamos tienen dos desarrollos. Un desarrollo en la mente y un desarrollo después en la parte física. Y eso es bien importante. ¿Cuántos y cuántos inventos y cuántas cosas se han dado por la inspiración? Porque hay un investigador o un inventor o alguien inquieto con su pensamiento y dice que yo quiero encontrar un aparato que haga tal cosa. ¿Y cómo yo soluciono este problema? Y le da una vuelta y le da otra y comenta una idea y diseña otra cosa y no sé cuánto y tal. Cuando generalmente viene la idea, la idea aquella de la eureka, es cuando se entra en un estado mental en donde bajamos la vibración de orden físico y estamos más en contacto con el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir. Por eso es que muchas veces decimos, vea, la solución me la dio la almohada. No, no te la dio la almohada. Te colocaste en una posición suficientemente útil para poder percibir la solución. Entonces, yo puedo desear alguna cosa, ¿sí? Si las circunstancias se dan, si los medios se dan, si los recursos se presentan, ¿no será que yo realice la tarea? Mira qué importante es. Si yo tengo un poder maravilloso con el pensamiento. Yo me acuerdo de mi abuelita, que me decía, ay, mire, va a llover, y uy, va a caer un aguacero terrible. Decía, no llame la lluvia. Entonces, no, pues yo no estoy llamando la lluvia viene solita. No. Si se suma a una situación determinada el pensamiento, voy a obtener situaciones muy interesantes, porque se suman las circunstancias al pensamiento y se suman todos los medios y se generan cambios muy, muy valiosos. Hay una anécdota de Divaldo, él describe precisamente en Guatemala, fue invitado por allá a un paraje muy lejano
donde tuvo un encuentro con una cantidad enorme de personas, de campesinos, de gente muy humilde, reunidos, y en ese momento cayó un aguacero terrible, y la comunicación que él tuvo fue con unos espíritus guías, pero de la antigua Guatemala. Voy a buscar el texto para que lo repasemos y lo miremos, porque es realmente muy interesante, ¿no? Cómo se está manejando ahí también los fluidos de la naturaleza, ¿sí? Y sí, eso llovió cantidades, no sé qué y tal, pero después se calmó la lluvia y la sesión pudo continuar y se pudo dar tranquilamente, ¿no? Aquí estamos hablando entonces de cómo el pensamiento influye finalmente en las acciones, ¿no es cierto? Y eso es claro, ¿no? Cuando somos persistentes en algo, mm, logramos finalmente el resultado. Los técnicos, por ejemplo, en el desarrollo empresarial, hablan de algo muy importante que es el enfoque. Y el enfoque es que todo el mundo esté pensando en lograr una tarea determinada, en realizar una tarea, de empujar la búsqueda de resultados, etc. Y finalmente, entre todos, se logra dar el resultado. ¿Qué es lo que hay ahí? Es la utilidad del pensamiento que se va sumando, se va sumando, se va sumando, y se suma eso a las circunstancias favorables, se manejan los cambios y finalmente se logra finalmente el resultado. En el mundo espiritual pasa algo parecido, ¿no? Entonces yo tengo un propósito, tengo una intención determinada y si persisto en eso y las circunstancias se van dando, no sé cuántas, es muy posible pasar de la intención a la acción. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo pasar de la intención positiva a la acción positiva, pero igualmente puedo pasar de la intención negativa a la acción negativa. ¿Eso de quién depende? De mi libre albedrío, de lo que yo esté destinado a hacer, de lo que yo quiera realmente hacer. Bueno, este tema da para mucho más, pero el tiempo aquí se nos ha terminado por ahora. Yo sé que hay muchas preguntas. Quiero leer esto que hay aquí en el chat de Anon, ¿sí? ¿Cómo es que en verdad logramos estudiar la doctrina espiritual? Lo que en otras religiones se denomina como un misterio o un dogma sin explicación, en el espiritismo se provee una respuesta casi científica. No, sin el casi, no. En el espiritismo se pone una respuesta científica por definición y de una forma muy clara. En verdad tenemos suerte de poder conocer esta doctrina y de conocer la verdad. David nos aclara, en la tierra un ser encarnado, si tuviera el suficiente desarrollo espiritual, podría con la acción del pensamiento modificar la materia. La respuesta es que no tenemos el espíritu con el suficiente grado de avance para lograr ese tipo de cosas. Nuestro guía y modelo, el Maestro Jesús de Nazaret, lograba hacer cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, de él conocemos situaciones muy interesantes en donde, por ejemplo, caminaba sobre el agua, o logró la multiplicación de los panes y los peces, o convirtió el agua en vino, cosas de ese estilo, que efectivamente pues, es básicamente una modificación de la materia, ¿sí? Pero para eso se requiere tener el grado de elevación pertinente. Muy bien, mis hermanos. Entonces, yo quiero agradecerles a ustedes su buena voluntad del día de hoy y voy entonces a parar de compartir la pantalla para que podamos vernos nuevamente. Aquí, detenerlo. Bueno, ahí estamos nuevamente. Bueno, no sé si hay más preguntas en el chat, ¿no es cierto? La pregunta de David yo creo que está suficientemente solventada. Pero este tema que es tan interesante, vale la pena que lo sigamos profundizando. No nos quedemos solamente con la charla de hoy. Recordemos que en el libro de la Génesis
encontramos esta y muchas otras inquietudes de orden científico que nos aclaran cosas que en otros campos de la ciencia no encontramos como respuesta. Muy bien, mis hermanos, les quiero agradecer entrañablemente el poder estar aquí. Les quiero recordar que tenemos un grupo de WhatsApp en el cual para ingresar tenemos que comunicarnos con nuestra hermana Joana y ella nos relaciona para que podamos entrar a ese grupo. En el grupo de WhatsApp lo que hacemos es comunicar mensajes de la doctrina espírita. Allí no van ni ideas políticas, ni ideas religiosas, porque el espiritismo respeta todas las religiones y todas las creencias. Nos limitamos entrañablemente a conocer, a identificar, a promover las enseñanzas de los espíritus plasmados en los libros de la codificación espírita, ¿cierto? Ahí es lo que hacemos. Tenemos diariamente una oración que agradecemos mucho para que todos la hagamos todos los días a las 9 de la noche, hora de Colombia, y el correspondiente horario en otras partes, que podamos compartir la intención y sobre todo que podamos relacionarnos también. Y muy importante, las peticiones de oración. Yo quisiera que hoy, en nuestra oración final, pongamos en nuestro pensamiento a nuestro hermano Edwin Bravo, que en la última semana perdió en el mundo de los encarnados, pasó al mundo espiritual, uno de sus hijos, su hijo menor, que estaba en plena juventud, pero ya estaba cumpliendo seguramente la tarea, y pasó al plano espiritual. A pesar de que somos espíritas, pues el dolor de la ausencia nos pega muy duro. Entonces, para nuestro hermano Edwin, va nuestro abrazo fraterno y nuestros deseos porque su hijo prontamente ingrese al plano que le corresponde y que sea guiado por sus espíritus guías para que prontamente pase su situación difícil y pueda gozar de las mieles del mundo espiritual. Les quiero invitar, mis amigos, a que entonces cerremos nuevamente nuestros ojos y para terminar nuestra sesión, elevemos nuestro corazón a Dios, pidiéndole con todas nuestras fuerzas, de manera especial por la paz del mundo, porque las ambiciones, porque el poder, porque las dificultades que creamos en este mundo de expiación y de pruebas, las podamos superar. Que estos momentos de crisis que están viviendo nuestros hermanos en muchas partes del mundo, prontamente puedan ser superadas. Que esta prueba que están viviendo les sirva para su adelantamiento espiritual. Oremos para que el mundo superior espiritual esté acompañando a nuestros hermanos de estos países sufrientes, de aquellos seres que están viviendo la angustia del desplazamiento, de la carencia, del hambre, de la falta de libertad, del horror de la guerra. Para todos nuestros hermanos, oremos por la paz, porque puedan encontrar un momento de calma, de regocijo, y que puedan encontrarse en un mundo mejor. Que estos momentos de angustia que se están viviendo en nuestro planeta prontamente pasen para que podamos, si tenemos el merecimiento correspondiente, estar en un planeta mejor, un planeta superado, que no sea ese planeta de expiación y pruebas tan difícil en el que estamos. Pidámosle al Maestro Jesús, a nuestros espíritus guías, que nos den la fortaleza, la voluntad y el entusiasmo suficiente para poder ayudar
a los sufrientes, porque recordemos que fuera de la caridad no hay salvación, que la soledad, la angustia y el dolor de nuestros hermanos podamos enjugar con acciones edificantes que colaboren a que ellos tengan una vida mejor. Oremos, mis hermanos, porque la paz envuelva al mundo entero, porque podamos tener el regocijo del amor rodeándonos a todos y cada uno de nosotros, porque la muerte, que no existe en el mundo espiritual, desaparezca del planeta de la Tierra, con dolor, con tristeza, como estamos ahora. Rogamos para que todo el mundo pueda ejercer la auténtica caridad, benevolencia para con todos, indulgencia permanente y sobre todo el perdón de las ofensas. Mis hermanos queridos, los esperamos el próximo jueves en este mismo horario con otro tema también muy importante, continuación del presente que hemos tenido en la noche de hoy. Dios los bendiga a todos y buenas noches.